Ahora, por favor, graba en tu computadora. Tienes que poner grabar en aparato. Perfecto. Y estás como coanfitrión. Entonces ya puedes grabar, puedes usar las funciones, ¿no? Perfecto. Puedes compartir pantalla, absolutamente todo. Te aconsejo grabar en tu aparato. Ah, ya, perfecto. Yo creo que ya está. Bien, voy a silenciar al resto, con permiso de los, antes de empezar. Y bueno, alguien más está entrando. Bien, quiero agradecer, Estefan, muchas gracias por tu tiempo. Una vez más, te agradezco que estés presente. A la docente tutora, Patricia, muchísimas gracias por el tiempo que se están dando. En cuanto Adriana esté lista, va a iniciar. Yo voy a, en este momento, silenciar todos los micrófonos para evitar cualquier interferencia en el micrófono de Adriana. Adriana, como coanfitrión, entonces te voy a dejar el micrófono. Gracias, buenas tardes a todos los presentes. Si podemos comenzar. No sé si es que ya lo están viendo, el producto en sus pantallas. Ya lo he podido compartir. Quisiera saber si ya lo están viendo. Sí, Adriana, lo estoy viendo. Perfecto. No hay problema. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes a todos los presentes. Buenas tardes, licenciados. No se escucha. Hola. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Buenas tardes a todos los presentes. El presente proyecto es la propuesta para la realización de un programa televisivo, informativo y de entretenimiento con contenido enigmático paranormal para televidentes mayores de 14 años, Enigmas a fondo. Planteamiento del problema. Emiliana Goya nos dice que la función de los medios es educar, formar y entretener. Durante estos últimos años hemos podido evidenciar la inserción de franquicias de la televisión boliviana, mismas que se pusieron de moda y generaron que algunos canales como Red 1, Unitel, RTP, entre otros, replicaran las mismas, viniendo a formar parte de la grilla nacional, ¿no? Carola Cáceres, comunicadora social y productora de programas, nos dice que la producción en Bolivia en realidad ha mejorado mucho, pero lamentablemente nos estamos apoyando en formatos extranjeros para consolidar y tener una mayor calidad de trabajo. Asimismo, habla de la carencia de programas informativos de entretenimiento y de educación en la televisión boliviana, que es un problema actual y que este problema podría transformarse creando y abordando una temática innovadora. Nos habla también que nadie piensa en algo informativo dirigido a los jóvenes de manera entretenida. Bolivia es un país que se caracteriza por la diversidad cultural, lo cual hace que las personas hasta el día de hoy cuenten relatos e historias o resalten hechos reales o una combinación de los dos, ya sea para intentar explicar algún fenómeno o que conozcan sobre los personajes y sucesos que se vive en nuestro país. Estos últimos años el país está atravesando por un proceso de identificación cultural, sin embargo desconocemos mucho sobre el mismo y sus diferentes aspectos. Se ve y se anhela siempre lo de afuera, pero esto puede ser debido a la falta de difusión. En la televisión nacional actualmente no existe programas de carácter enigmático paranormal. Sin embargo, Bernabé López, comunicador social y actual corresponsal de Telemundo y Caracol TV, nos dice que sí existió un programa con estas características de la televisión el año 2012, denominado Paranormal TV, el cual tuve el privilegio de producir por el canal Lo que sí TV. Alina Creo, periodista de Correos del Sur, el año pasado, septiembre, relata una nota sobre un acontecimiento
bastante extraño en la ciudad de Sucre, donde 32 niños, entre adolescentes y jóvenes del internado de la comunidad de Sanipatí, sufrieron desmayos y delirios tras jugar la Ouija. El diagnóstico inicial de los galenos fue una psicosis colectiva. Formulación del problema. ¿De qué manera se puede mostrar el contenido paranormal enigmático de una forma adecuada como una nueva propuesta para la televisión nacional para personas mayores de 14 años en un ciclo de emisión? La justificación. La viabilidad de la investigación se justifica al tener acceso a las entrevistas, a los recursos bibliográficos, recursos económicos, humanos y de tiempo. Es por eso que el formato y la temática del programa nos permite llegar a aquellas personas que buscan este tipo de contenido en Internet o en programas del extranjero. Y también permite dar a conocer sobre los enigmas que existen en nuestra ciudad y en nuestro país, los cuales nos ayudará con la identificación. Existen programas actuales que le dedican días enteros y maratones de fines de semana a este tipo de producciones, con este tipo de temática. Uno de los pioneros fue el Canal Infinito argentino el año 2004, que le dedicaba programación a este tipo de programas. Pasamos a los objetivos. Dentro del objetivo general está producir un programa novedoso para la televisión nacional con una temática paranormal enigmática para televidentes mayores de 14 años. Dentro de los objetivos específicos está producir una revista informática de entretenimiento con una temática, como decíamos, enigmática paranormal para televidentes mayores de 14 años. Asimismo, está investigar algunos aspectos paranormales que han generado controversia e interés en nuestro país, establecer una carpeta de producción y grabar un programa piloto. El marco teórico. ¿Qué es comunicación? La comunicación podemos definirla como un proceso por el cual una persona se pone en contacto con otra a través de un mensaje y espera que ésta responda con una opinión, una actitud o una actividad. La comunicación es el acto social con mayor importancia para conocer o dar a conocer un mensaje determinado. Antonio Pasquali, en 1978, nos hablaba que la comunicación aparece en el instante mismo que la estructura social comienza a configurarse y que no puede formarse ninguna estructura social donde no exista comunicación. Asimismo, Antonio Pasquali habla sobre los medios audiovisuales y relaciona su propiedad y los intereses de los mismos con la producción de contenidos. Y que la relación mercantil a es un paralizante para la innovación social y la creatividad cultural. La comunicación y la cultura. Existe la necesidad de entender lo que es cultura como una práctica de comunicación que rodea a nuestro entorno. Con eso podemos entender que la comunicación puede ser explicada desde un aspecto cultural y que la cultura comunica desde distintos factores. Por eso cada cultura nombra y reconoce de diferente manera a diferentes cosas. En el caso nuestro y de la temática que vamos a abordar, los duendes, las sirenas y los fantasmas son reconocidos de diferente manera de acuerdo a donde nos encontremos, en el caso del oriente y el occidente de nuestro país. Humberto Eco habla también sobre la cultura y la comunicación y nos habla que toda cultura se ha de estudiar como un fenómeno comunicacional y en su aspecto más radical que la cultura es comunicación. Asimismo habla de los aspectos de la cultura que pueden ser estudiados como contenidos de comunicación y cualquier aspecto de la cultura puede convertirse en unidad de sentido. La teoría que vamos a abordar y para plantear todo lo que es el proyecto es la teoría del paradigma narrativo de Walter Fisher. En su modelo de paradigma narrativo de Walter Fisher, él plantea que toda comunicación ocurre a través de la narración y que los humanos participan como narradores y observadores de la narración. Esta teoría afirma, además, que las historias son más persuasivas que los argumentos y que el humano, en esencia, es contador de historias. Fisher también describe que las personas no analizan ni reciben el discurso solo por la vía lógica
y que también la reciben por sus experiencias, por las experiencias vividas. De esa forma, la historia de la que se habla tomará sentido y logrará identificar al espectador y de acuerdo a sus experiencias y a sus experiencias vividas. Dentro del paradigma de Walter Fisher, menciona 4 puntos importantes y nos dice que los humanos ven el mundo como un conjunto de historias y se identifican a través de ellas. Asimismo, que los argumentos son más persuasivos las historias son más persuasivas que los argumentos y que la racionalidad narrativa requiere que las historias sean probables, coherentes y muestren fidelidad. Además, explica la racionalización del contexto cultural y las percepciones como parte importante de la comunicación. La televisión. Hablando se entiende la gente. A partir de este dicho popular se concentran los grandes valores que conocemos como la comunicación y a partir de esto vamos a pasar a lo que es la televisión, uno de los medios más importantes de comunicación a través de la historia. La televisión fue creada el 26 de enero de 1926 por el escocés John Logie Baird. Y Fernández nos decía que la televisión es un medio de comunicación que ha alcanzado una gran difusión sin precedentes y ha sido usado por una cantidad muy grande de personas para satisfacer necesidades de información y entretenimiento. Asimismo, nos dice de que la televisión es parte de nosotros, vive en nuestro entorno y se torna como un miembro más de la familia porque nos hace compañía cuando nos sentimos solos. Incluso cuando estamos con el celular o estamos en la computadora, tenemos la televisión encendida para espantar o creer espantar lo que es la soledad. Y desempeña la función no solo de informar y entretener, sino además tiene el valor de generar la tranquilidad y dar una sensación de compañía. El difícil concepto de producción nacional en la televisión. Los países que cubren una producción propia de más del 75% de su programación, Garay nos decía que no solamente fortalecen la esencia espiritual y material de la identidad cultural, sino también tenemos la posibilidad de exportar dichos valores culturales hacia países consumidores de dicha oferta de programación. Las grandes cadenas norteamericanas como la CBC, la NBC y la ABC incluyen un mínimo porcentaje de programas extranjeros. La gigante brasilera Globo destina un promedio del 20% de productos foráneos con el requisito de ser doblados a su idioma. Asimismo, la multimedia Televisa cubre el 100% de su programación con programas mexicanos, muchos de ellos narrados con un castellano neutral, incluyendo los servicios de noticias satelitales ECO. La legislación boliviana sobre la televisión exige a los canales privados y estatales transmitir un 60% de programas enlatados o señales foráneas y un 40% de lo que es producción nacional. Pero a esto conocemos como la viveza criolla, que sustenta un falso concepto de lo que es producción nacional y solamente ofrecen espacio donde sí existen presentadores que son de nacionalidad boliviana o talentos nacionales, pero el material y el contenido es 100% extranjero. Dentro de la programación en nuestro país he tomado de ejemplo a 2 canales que tienen bastante rating en nuestro país. Y bueno, el primero es Unitel. En el color rojo podemos ver que son algunos programas que no tienen, que serían considerados producción nacional. Entre ellos tenemos los informativos y todo lo que está en blanco es producción extranjera o enlatados que se compran, ¿no? Tenemos desde la producción colombiana, la peruana e incluso las turcas, que es lo que ahora ha invadido nuestra televisión, ¿no? Estos igual los fines de semana, lo que podemos ver en Unitel, y también tenemos a Bolivisión. A diferencia de Unitel, tenemos programas que ya han sido vistos, que ya tienen un éxito probado, por así decirlo, y bueno, se repite, ¿no? Incluso algunas novelas que sí ya han sido
puestas en el mismo canal y que ahora se están repitiendo, ¿no? Enlatados, como decíamos. Y bueno, si hablamos de producción nacional, estamos hablando netamente de lo que son los informativos, tanto en la mañana, mediodía y en la noche. Vamos a hablar de lo que es el género televisivo, antes de entrar al género informativo, y me gustaría abordar estos dos términos para poder tenerlo claro sobre lo que es el género y lo que es el formato, ¿no? Cuando hablamos de televisión y hablamos de los diferentes programas que lo integran, generalmente usamos el género y el formato para referirnos a ello. García Áviles nos dice que toda nueva actividad comunicativa lleva aparejada al nacimiento de nuevos géneros en específico. Los géneros televisivos surgen de acuerdo con la naturaleza cultural y están configurados por la cultura y la historia como productos de la creatividad humana. El concepto de género proviene del griego origen y presenta como un espectro amplio y más abstracto de lo que es el formato, como una idea preconcebida de un programa. Si hablamos de los géneros televisivos, los podríamos agrupar en una misma categoría, pero diferenciarlos por formatos. Por otro lado, es importante que las características que dan vida a un formato son los que configuran la estructura y le da forma a la idea audiovisual. Asimismo, podemos definir y se podría decir que es el concepto de un programa bajo todos sus elementos principales que hacen único y diferente de los demás por la temática, por la escenografía, por sus reglas, etc. Mónica Gutiérrez nos dice y nos habla sobre los magazines o las revistas y los programas que abordan temas mediante una amplia variedad de elementos de producción. La autora Gómez Martín, en su libro Los nuevos géneros de la televisión, nos dice que el magazine es el género híbrido por excelencia de la televisión actual, ya que es el mayor contenedor de géneros y en el cual se junta una gran variedad de temas, ¿no? El magazine también se caracteriza por ser un programa de entretenimiento cuya definición se va a definir por la delimitación que engloba. Vamos a delimitar el género televisivo por los temas, por la estructura narrativa, por el tipo de imágenes que utilizamos, por el segmento de público y por el tiempo de duración. Asimismo, dentro del formato de entretenimiento tenemos a los concursos, a los reality shows, a los magazines y a los espectáculos. Cebrián señala que todo en televisión debería ser concebido como entretenimiento y que a cada género o formato deberíamos añadirle un disfrute o una chispa de entretenimiento, ¿no? La cultura. Nuestro país es un entorno lleno de cultura. Respiramos cultura, vivimos cultura desde el momento del saludo, ya sea un beso en la mejilla o en ambas, hasta los hechos más relevantes como los rituales, la cosmovisión andina, los mitos, las leyendas que son parte de nuestra cultura y que deberían ser difundidas y reconocidas por los más jóvenes, sin la necesidad de que ellos miren afuera y ver que nuestro país es rico en todo sentido. Humberto Eco y Walter Fisher coinciden que la comunicación y cultura van de la mano, ya que somos seres culturales que pretendemos comunicar algo mediante esto y aprendemos y enseñamos. Entonces la cultura se convierte en un vínculo social que une personas, que expone ideas de pensar y de vivir, y sus representaciones pueden ser plasmadas tanto en la música, en la pintura y, ¿por qué no?, en un medio audiovisual. El mito y la leyenda. Según Eugenia Villa, en su libro Mitos y Leyendas, nos habla de la forma y el contexto, el lugar donde se narra el mito, y este varía de gran manera. De un lado está el contexto donde se narran mitos de orígenes religiosos, de seres sobrenaturales, esto a niños y a jóvenes, y estos pueden ser adquiridos como parte de un proceso de culturización. El mito es una narración creada sobre la base de la fantasía y de la imaginación
Y este tipo de relatos intenta explicar algún suceso o fenómeno que no tiene respuesta científica. Además, que relaciona la historia y las creencias de los pueblos, sobre todo en el aspecto religioso. Los mitos forman parte del sistema de creencias de nuestra cultura y de nuestra comunidad. Walter Fisher describe que las personas no analizan ni reciben el discurso solo por la vía lógica, también las reciben por las experiencias vividas. El mito es parte integral de la vida del ser humano, es decir, de la cultura, mientras que las leyendas tienen un espacio y un lugar determinado y pueden ser relatadas en diferentes lugares y pueden mencionar desde un hecho hasta una persona o una hazaña. Los mitos y las leyendas no solo han sido contadas en libros e historias, sino que también han sido llevadas al cine y muchas de ellas han sido contadas, son contadas como historias de miedo, como la existencia de duendes que podrían hacer daño o como el hecho de personas poseídas por demonios tras jugar o involucrarse en algún rito demoníaco. Y bueno, estas tienen bastante impacto, ¿no? Dentro de lo que es el género del terror. El terror, según la Real Academia Española, define al terror como el miedo muy intenso. Asimismo, habla, como dicho, de una obra cinematográfica o literaria y se menciona estos géneros que buscan causar miedo o angustia en el espectador o en el lector. Por otra parte, el terror es un género literario y cinematográfico que reúne obras que buscan ocasionar tensión en el receptor. Así nos encontramos, por ejemplo, con Stephen King y sus libros Cementerio de Mascotas, Eso, El Resplandor, entre otras, o películas de terror como El Exorcista, Viernes 13 y demás, ¿no? Genep también nos dice que el género dentro de las formas de entretenimiento, el terror, puede presentar una serie de características según la tendencia de cada autor. Asimismo, los psiquiatras los psiquiatras y psicólogos hablan sobre esto. La licenciada Gallegos, psicóloga, nos decía que el miedo se trata de la búsqueda de sensaciones según la personalidad de cada persona. Además, que aquellas personas que buscan sentir mayores niveles de excitación buscan este tipo de programas porque necesitan vivir experiencias intensas. Y dentro de los aspectos y rasgos característicos de estas personas, no solamente está en ver este tipo de películas, sino que buscan este tipo de sensaciones en deportes extremos, entre otros, ¿no? Además, habla de otra teoría que podría basarse en las necesidades de escapar de la realidad o el estrés que causan los problemas cotidianos. La primera proyección de la historia en 1895 fue la cinta de La llegada del tren de los hermanos Lumière y fue un terror producido, ¿no? Nadie podía tener miedo de una locomotora, sino por las propiedades del medio en cuestión y por la inteligencia de utilizar lo que es la profundidad de campo que provocaba este suspenso genuino, ¿no? Que las personas que estaban presentes sentían que la locomotora iba a salirse de la pantalla y las iba a atropellar. Marco referencial. Zabaleta también nos dice que la expresión de lo que es el enigmático, que es un adjetivo que alude a algo que está compuesto por un enigma, es decir, que posee una significación de misterio, es difícil de penetrar. Ambos conceptos, tanto de paranormal como enigma, tienen una esencia similar, ya que hacen referencia a hechos o sucesos que no tienen una explicación lógica y que están estrechamente relacionados con la cultura de cada individuo. Los fenómenos paranormales. Vamos a dividir en 3 etapas lo que son los fenómenos paranormales, justamente para aplicarlas dentro del programa y tener el contenido que necesitamos. El contenido va a ser netamente en nuestro país, entonces vamos a mostrar un poquito de estas 3 etapas que se va a trabajar sobre lo que son los fenómenos paranormales. Dentro de la primera etapa podemos encontrar lo que son fantasmas, lo que son seres mitológicos como son los duendes, las hadas, las sirenas y la demonología que también entra dentro de este grupo, ¿no?
Uno de los aspectos más modernos que se tiene sobre fenómenos paranormales es la famosa criptozoología, que es el estudio de animales o seres mitológicos que tienen forma de animal que podrían causar algún tipo de beneficio o daño al ser humano. Asimismo, es importante traducir esto, ya que nosotros vamos a tomar un aspecto cultural desde nuestro país. Si hablamos en el caso de las sirenas, no podemos mencionar a las sirenas marinas, ¿no? A las sirenas de mar, que se las describe como seres hermosos, se las describe seres realmente perfectos, que sí, bueno, después pueden causar daño. Sin embargo, nosotros no tenemos mar, pero sí podemos hablar de las sirenas desde un aspecto lacustre, ¿no? Las sirenas del lago Titicaca, entre otras, y las personas que han podido observar a estos seres y hablan sobre estos seres, mencionan que son totalmente diferentes a las sirenas como las plantea las películas o como las plantea algunos libros o la mitología en sí, sino que son seres de aspecto bastante desagradable. Lo mismo pasa con los duendes, tienen una descripción totalmente diferente en el occidente de nuestro país, así bueno, como en el oriente, ¿no? La ufología, el segundo grande grupo del cual vamos a hablar, y bueno, según el portal de Ecurret, la ufología es el estudio del fenómeno ovni, ¿no? Y a partir del material relativo del mismo. Las fotografías, los videos, los presuntos testimonios que hay sobre los avistamientos y también los informes de radar. Ufología proviene del inglés ufology, palabra formada que significa Unidetected Flying Object, que es el fenómeno UFO, que en español significa ovni, que es objeto volador no identificado. Asimismo, vamos a hablar de lo que son los intraterrestres, los extraterrestres, los ovnis y el avistamiento OSNI. Las teorías de conspiración, que es el tercer grupo, según American Heritage Dictionary, nos habla del término que se utiliza para la descripción de cualquier aseveración de conspiración. Conspiración en inglés significa unirse en secreto de acuerdo con el fin de ejecutar un acto ilícito o impropio. Asimismo, en el español, conspiración significa unirse contra el superior, el soberano o algún particular para hacerle daño. Koch nos dice que esta expresión se utiliza para referirse a ciertas teorías alternativas a las oficiales que explican algún acontecimiento. Y esto comúnmente es de importancia política, social, económica, religiosa o histórica, por medio de una acción secreta o de grupos poderosos que planean esto. Dentro de esto también está el aspecto cultural, la cosmovisión andina, que es importante realzarla y darla a conocer desde el aspecto de donde sea vista. Vamos a ampliar un poco más el aspecto de los duendes, ya que es el tema central que se va a tocar dentro del programa piloto, la investigación que se está haciendo. Y bueno, si hablamos un poco de los duendes, hablamos de los diversos, Ecurret nos dice que es un fenómeno paranormal, que son pequeños seres mitológicos que pertenecen a la mitología celta y a la mitología nórdica, ya que los celtas y los vikingos creían que la existencia de fuerzas primarias y de seres fantásticos que estaban relacionados con lo que es la naturaleza. Si tomamos el aspecto de estos seres mitológicos y lo llevamos a nuestra cultura, podemos hablar de diferentes avistamientos o diferentes teorías y leyendas que hablan de este ser mitológico en diferentes ciudades y diferentes lugares en nuestro país. En el caso de estos seres mitológicos, en nuestra ciudad conocemos el bosquecillo de Purapura, una gran extensión de bosque al norte de nuestra ciudad, y se habla sobre leyendas urbanas y sobre estos seres que tendrían existencia, ¿no?, dentro de este lugar. Uno de los más conocidos es el de la papaya salvieti, de lo que muchos hablan, ¿no? Que este pequeño duende habría cambiado su libertad, ya que estaba enredado o estaba atrapado,
y a Dante Salvietti, que era uno de los hermanos fundadores de esta empresa, le habría pedido la libertad a cambio del éxito de su producto, ¿no? Mientras este lo plasmara al duende en la etiqueta y que este le daría éxito. El año 2016, en una entrevista al señor José Luis Buillán, que es el actual gerente de la Papaya Salvietti, nos dice que hasta el día de hoy este duendecito le sigue dando la suerte y el éxito desde aquella vez, ¿no? Asimismo, podemos hablar, y ya pasando a lo que es el Oriente, en el Beni se conoce la historia de los pequeños duendes que trenzan la cola a los caballos y que a estos se les escucha relinchar en las noches atribuyendo que los duendes están molestando, ¿no? Asimismo, el año pasado se ha hecho un film de terror boliviano dirigido por Eric Cortés, basada en la leyenda de este personaje denominada de la misma manera, el duende, la cual aborda una temática de un ser oscuro que se lleva a los niños que no están bautizados. Marco metodológico. Dentro del marco metodológico nos estamos planteando un enfoque cualitativo, es de tipo exploratorio y es no experimental. Dentro de la técnica de colección de datos tenemos las entrevistas, la gráfica y la observación. Dentro de nuestros entrevistados tenemos a Carola Cáceres, productora de diferentes programas que han tenido bastante éxito en nuestro país. Jorge Callao, que es investigador paranormal y es licenciado en comunicación social. Y bueno, Bernabé López, que es, como decíamos, corresponsal en Telemundo y en Caracol TV. Y gran difusor de lo que es la cultura a nivel mundial. E investigador paranormal actualmente, ¿no? John Uribe, que también es investigador paranormal y es fundador de la revista Paranormal. José Luis Palenque, jefe de contenido en Bolivisión. Y María José Palenque, comunicadora social. Asimismo, tenemos a psiquiatras del Hospital de Clínicas que nos apoyaron en la investigación, el doctor Miguel Álvarez y la doctora Teresa Quiroga. Asimismo, tenemos a psicólogos que han apoyado el presente proyecto y la licenciada Paola González y la licenciada Claudia Vallejos. Dentro de las entrevistas que hemos podido hacerles a estos profesionales, se habla de la época difícil que está pasando nuestra televisión, solamente presentando programas que generan entretenimiento, no generan nada más, ¿no? Además, hacen hincapié en la falta de investigación y de seriedad de la televisión. Hablan de una tarea bastante importante que es la de entretener mediante investigación responsable y asimismo mostrar programas innovadores que generen nuevos contenidos para poder recuperar a ese público que hemos perdido. La observación de programas que hemos podido hacer para el proyecto son tres programas latinoamericanos que presentan éxito con este tipo de programas, con un contenido similar, un formato similar. El primero es Extra Normal, que es mexicano, y es un programa que no aborda un tema en específico, sino que es una revista informativa y denomina a un sector un poco más amplio en la investigación de la semana. Este programa tiene investigadores paranormales o bueno, parapsicólogos que se prestan para las investigaciones dentro del territorio mexicano. Todas las investigaciones que se realizan son dentro de México, de las diferentes ciudades. Y este programa ha sido presentado el año 2007 por primera vez en Guadalajara y después de unas semanas tras mostrar éxito fue lanzado por Azteca TV a todo el territorio mexicano. Pero su éxito más probado ha sido cuando comenzaron a subir los programas a redes sociales como YouTube, como Twitter, como Facebook, que permitía que rompan fronteras y se conozca sobre el tipo de contenido que estaban haciendo. Dentro de las características que tiene y podemos ver, son colores fríos los que manejan dentro del set. Las conductoras sí utilizan
colores bastante chillones y bueno, vamos a pasar a un poco, para ver un poco de la introducción, cómo trabaja este programa. Podemos ver el preámbulo que se hace al principio, antes de entrar al programa, y se menciona la investigación central que tiene, ¿no? Vamos, antes de entrar a lo que es SET, podemos ver las investigaciones que van realizando, pero esta en específico es la investigación central que se está realizando y hablan de San Luis Potosí, un lugar donde han ido a hacer la investigación sobre un ermitaño que no tiene, que está totalmente ciego, ¿no? Bueno, vamos a pasar al siguiente programa. El siguiente programa es colombiano. Más allá es el nombre que se le da. El episodio el cual hemos hecho la observación se llama Sectas en el Mundo, y a diferencia del anterior programa, que tiene bastantes investigaciones, pero bueno, se entra en una investigación más grande, este aborda temas más amplios. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente tienen que ser desde el territorio colombiano, sino temas de conocimiento más general. Dentro de sus panelistas tiene invitados a periodistas, a filósofos, a psicólogos, investigadores también, y hacen un pequeño debate, ¿no? Dentro de la temática que toman este programa está la ufología, los diferentes aspectos paranormales, y bueno, estos se apoyan con imágenes, videos de archivos y debates en el set, ¿no? A diferencia del otro programa, no hacen una investigación en territorio, sino de que eh, hacen una compilación de varias cosas para poder mostrarlas al público y debatirlas, una investigación más de archivo. Este programa es transmitido por la red Más Noticias de Colombia y, como decíamos, aborda temas un poco más específicos. Si podemos ver un poco de lo que es el set de Más Allá, tenemos a un presentador, el que va a ir conduciendo, y presenta colores y colores más fríos, ¿no? Una pantalla infinita. Acá vamos a poder ver un poco más, creo que no se está escuchando. Mil disculpas, ahora sí. Tienes que poner compartir audio de pantalla. Perfecto. Los elegidos, para otros lavadores de cerebro y criminales. Bienvenidos esta noche a
Creo que todavía no lo están escuchando, ¿no? No se escucha el audio. Hay que mejorar eso. Ya, quizás así, de esta manera. Para algunos, los elegidos. Para otros, el cerebro. Bienvenidos esta noche a nuestro especial en Más Allá sobre sectas. Bueno, podemos ver un poco de la introducción que tiene este programa. Igual le doy un preámbulo a lo que se va a tocar y bueno, comienza con el título del programa. Creencia, amor, hermandad, sentimientos que buscamos para sentirnos completos en un mundo hostil y violento, emociones que se deforman, conduciéndonos por caminos de crueldad y misterio, caminos que han llevado a miles de personas a crear atrás. El siguiente programa es un programa español, el Cuarto Milenio. Este programa es uno de los más antiguos, el que tiene mayores años en la televisión. El presentador, director y productor es Iker Jiménez. Y bueno, podemos ver que el escenario que él tiene cambia de acuerdo a la temporada. Estamos hablando de la novena temporada que se encuentra este año. Y a diferencia de los otros programas, podíamos ver que sí, también utilizaban colores bastante fríos, el azul predominante. Sin embargo, en la última temporada cambia ese escenario a colores más cálidos, un escenario diferente. Y bueno, esto va a ir cambiando dependiendo a lo que se vaya abordando, ¿no? Aquí tenemos un poquito de lo que es este programa. Dentro de lo que es la introducción, igual podemos ver aspectos no tan referidos a lo que es lo paranormal, sino de que en esta temporada iba a haber mucha más inmersión en lo que es la ufología, las teorías de conspiración, y van cambiando, ¿no? Tanto las características del programa como las características de set, de acuerdo a la temática y el aspecto que se vaya a abordar tanto en temporada como en el mismo programa. Bueno, dentro de la conclusión de las observaciones que se ha podido hacer a estos tres programas, hablamos respecto a la temática. El primer programa, que es Está Normal, basa mucho la investigación dentro de lo que es su territorio, dentro de lo que son sus aspectos culturales, casas demoniadas, también tiene aspectos como que en algunos lugares la investigación es mucho más inmersa en lo que es México, ¿no? A diferencia de los otros dos programas que abordan temáticas más amplias y de conocimiento más amplio, ¿no? Con respecto al color que manejan en set, los tres programas tienen características similares en utilizar colores fríos y cálidos, ¿no? En este caso, el color azul, el color naranja, el rojo, y bueno, hay una predominancia del negro. Con respecto a los expertos y panelistas de los diferentes programas, hablamos que en esta normal son panelistas ya fijos, que hacen referencia y se autodenominan elementos, ¿no? Elementos naturales, el agua, la tierra, y a diferencia de los otros panelistas que van a ir rotando de acuerdo a los temas que se vaya a abordar. Entre ellos tenemos a psicólogos, tenemos antropólogos, tenemos también a investigadores, periodistas, y bueno, estos van a ir variando. El financiamiento para un programa en Bolivia, según el licenciado Palenque, habla que en Bolivia existen, bueno, los canales privados y estatales, y que para la emisión de uno de estos programas tendríamos que ver una coproducción o la venta de este tipo de ideas para que el canal pueda producirlo. Asimismo, podemos buscar ayuda en organizaciones como la UNESCO.
La propuesta de la carpeta de producción. Perdón. La temática y el género, como decíamos, es un programa enigmático paranormal que está dirigido a televidentes mayores de 14 años y que propone un formato televisivo de una revista, información y entretenimiento. Asimismo, el nombre del programa es Enigmas a Fondo. Y pasamos al objetivo general, que es entretener e informar a televidentes mayores de 14 años que gusten de esta temática. Dentro de los objetivos específicos está mostrar testimonios con los cuales queremos llegar a nuestra audiencia mediante videos, fotos e investigación, realizar las investigaciones de los sucesos que acontecen en nuestro país de manera profesional y responsable, y elaborar entrevistas y debates con respecto a las investigaciones que se realicen con personas expertas en el tema, anteponiendo las diferentes opiniones. La misión, somos un programa comprometido para llevarles información diferente y poderles brindar un entretenimiento con el fin de desconectarse de lo que es la coyuntura actual y dar a conocer los trasfondos de los mitos y las leyendas que acunan nuestro país. La visión es ser un referente televisivo en Bolivia sobre esta temática y llegando a cada rincón del país, además de romper fronteras y llevar a conocer la inmensa cantidad de historias y leyendas que acunan nuestro territorio. Acá tenemos la ficha técnica. Podemos ver que la emisión los primeros 4 capítulos van a ser pregrabados. El público al que va a ir dirigido son un público mayor de 14 años. Tenemos 45 minutos la duración sin cortes publicitarios y van a ser 4 programas por mes los días domingos a las 8 de la noche. Dentro del storyline general, este programa va a tratar, como decíamos, de los diferentes temas de investigación que tengan que ver con lo enigmático paranormal, entre ellos mitos, leyendas, fantasmas, y bueno, vamos a tener un análisis de los expertos y conocedores. Entre ellos vamos a invitar a psiquiatras, a historiadores, a investigadores, a periodistas que nos permitan conocer su punto de vista y su conocimiento sobre los diferentes temas. Dentro del contenido de la primera temporada tenemos el capítulo 1, que es Los Duendes, el programa piloto. El capítulo 2 va a ser La Ouija. Todo va a ser relacionado a nuestro territorio o los hechos que se han suscitado en nuestro territorio. Asimismo, el capítulo 3 va a ser Enigmas del Estadio Hernando Siles. El capítulo 4 es el primer viaje que vamos a tener para cerrar este mes, que se llama Choquetanga y su ciudad encantada. Choquetanga se encuentra detrás del Limani y pertenece a la provincia de Inquisición. Necesidades dentro del proyecto. Bueno, dentro del personal que vamos a necesitar está un productor general, un coordinador, un director general, una conductora, director de fotografía, camarógrafos, operador de dron y un investigador. Para la producción necesitamos a 3 panelistas, el productor ejecutivo, camarógrafos y operador musical. Dentro de la postproducción requerimos a un director de montaje, un asistente de montaje, un editor y un diseñador gráfico. Los recursos que vamos a utilizar es la música, las imágenes, los videos de archivos, entrevistas, reportajes y el debate. Bueno, acá vamos a hablar un poco de lo que es la musicalización y tenemos a 2 grandes autores, Clint Mansell con la canción Night of Horror, que son 2 grandes obras, y John Leonard Morris, que es Adagio for a String, que son los fragmentos musicales de obras que vamos a utilizar tanto para la característica de entrada, para la característica de salida, para las investigaciones y demás. Aquí tenemos la partitura para piano. No solamente se va a utilizar las canciones completas por toda la orquesta, sino que también tenemos una partitura para piano, que es más sencilla, y esta se va a utilizar para algunos fragmentos de la investigación y rejillas. Asimismo tenemos la escaleta y podemos ver que la escaleta se divide en 3 cortes publicitarios y en 4 sectores. Es importante recalcar que tenemos a la entrada del programa una advertencia de 10 segundos que va a permitir
que si hubiera menores a 14 años que quisieran ver el programa, que estén acompañados por personas adultas para que éstas puedan guiarlas, ¿no? Tenemos el adelanto de 1 minuto que va a dar preámbulo a todo lo que es el programa. Asimismo, bloque que vamos a presentar toda la investigación que se ha realizado y vamos a hablar con los invitados y los expertos para que podamos debatir un poco. Esta es la línea gráfica del programa de Enigmas a Fondo. Podemos hablar sobre el diseño del logotipo en la palabra enigmas y muestra a un hombre siendo abducido en lugar de la letra I, perdón. Además de que la palabra fondo está en llamas y que representa a lo conocido y a lo desconocido, ya que este programa tiene ese propósito, ¿no? Mostrar ambas partes. Dentro de los colores que podemos presentar, según Pastor nos dice que el naranja es la tonalidad media de estos colores cálidos que simboliza la energía, que representa el fuego y además representa a la vida y a la muerte, ¿no? En aspectos más trascendentales dentro de lo que es la cultura. Además, el azul, que es un color frío, nos da la sensación y nos pone en ese escenario. Goethe nos decía que las habitaciones azules parecen más grandes, vacías y frías, además del negro, que simboliza el poder, la elegancia, la seriedad, la muerte, el misterio a lo desconocido. Un excelente contraste con este tipo de colores brillantes. Acá tenemos la paleta de colores que se va a utilizar dentro de lo que es el escenario y así mismo del logo, ¿no? Acá tenemos el generador de caracteres. Tenemos el video del logo que nos va a servir como rejilla de salida y rejilla de entrada. Acá tenemos un video para que podamos verlo un poco más. Y bueno, dentro de los planos que vamos a utilizar, tanto en set como en las investigaciones, estamos hablando de planos gran general, estamos hablando de planos descriptivos, de planos expresivos, expresivos dramáticos que van a permitir llegar al espectador. El isotipo, sigla, bueno, que tenemos acá en diferentes colores, esto nos va a permitir que la sigla que es un poco más larga pueda ser más identificada, que el nombre que es un poco más largo pueda ser identificado más fácil por el espectador. Dentro de los personajes tenemos a la presentadora, que es Venus Vaca. Las características psicológicas de ella, que es más adaptable, que es analítica y es dialogante de mente abierta. Asimismo, dentro de uno de los panelistas e investigadores, el señor Jorge Callao, que tiene aproximadamente 30 años en lo que es la investigación de fenómenos paranormales en nuestro país. Y bueno, John Zuribe, que es director de la revista Paranormal y es intuitivo, es tenaz y bueno, de mente abierta. Dentro de los atrezos utilizados en el set van a ser cirios blancos, además de los televisores para las imágenes infinitas. Esto es un poco de los colores del diseño del set que se va a utilizar. Este es el tiro de cámaras que se va a utilizar para dentro del set, un formato dentro de lo que es el formato informativo, respetando lo que es el formato informativo, el género informativo, perdón. La planificación de tiempo. Acá tenemos un cuadro de lo que es la planificación de tiempo, tanto de tiempos de preproducción, de lo que es el rodaje y de la exportación final. Un poco de lo que es el guión técnico que se ha planteado para este programa. Desde el inicio podemos ver los planos tanto dentro de set como los planos que se van a utilizar en investigación. Este es el guión general que nos va a permitir trabajar con los elementos que ya tenemos grabados, tanto imágenes, tanto los videos que vamos a tener y el trabajo en set. El presupuesto de lo que es la coproducción, ¿no? Esto va a contemplar 3 meses para todo el personal según las bases del proceso de la producción audiovisual
y va a mostrar los costos para cada una de las áreas de trabajo. Este presupuesto es solo un ejemplo, pues nosotros estamos viendo cifras que fueron determinadas sobre las experiencias anteriores e investigaciones, ¿no? Y representan tan solo la probabilidad cercana a lo que tenemos planteado, no contempla días exactos. Además, debemos tomar en cuenta que este presupuesto que se ha realizado es tomando en cuenta las tasas diarias que cobran los directores. El proyecto, sin embargo, es realizado en esta oportunidad por una estudiante que hace de directora, productora, ilustradora, sonidista, entre otros. Estos son los posibles auspiciadores. Y bueno, vamos a ir a las conclusiones, ¿no? Con el análisis de las entrevistas de los investigadores en el aspecto paranormal, se logra identificar el diseño del contenido que se va a dividir en 3 partes. El primer lugar son los aspectos normales, los espíritus, todo lo que es el mundo férico, que tiene que ver con hadas, duendes, el mundo oscuro, lo que son las sectas, los ritos y demás. El segundo aspecto que hemos podido desarrollar es lo que es la ufología, que también va a ser llevada desde nuestro aspecto y desde los avistamientos desde nuestro territorio. Y el tercero, que son las teorías de conspiración. Asimismo, hemos podido ver que establecer la idea del programa, elaborar los objetivos del programa y, bueno, clasificar, ¿no? Y abordar los temas que se va a mostrar mediante, bueno, más adelante. Dentro de las recomendaciones, se recomienda a productores, a comunicadores, a recuperar este aspecto fundamental de la investigación en cualquier aspecto. Es importante recuperar al público y a las personas que dejamos de lado en nuestra televisión y que estas han migrado a otro tipo de plataformas para llenar ese aspecto de entretenimiento y de curiosidad sobre este tipo de aspectos o este tipo de programas. Asimismo, es contribuir con programas innovadores en contenido y en producción que capten la atención de los televidentes con temáticas especializadas. Realzar nuestra cultura, enaltecerla, explotarla como arma para luchar no solo para luchar con el entretenimiento vano, con el solo entretenimiento, y asimismo generar políticas que fomenten contenidos nuevos y que estos sean apoyados por las grandes cadenas nacionales. Gracias. Muchas gracias, Adrianita. Sí tenemos que ver el tema del tiempo, estamos a 1 hora de exposición, hay que reducir eso y todavía no hemos visto el video. Voy a, por favor, pedirle al licenciado Estefan que haga las observaciones para iniciar. Hello. No te encuentro. Estefan. Ahí estás. Aló. Ya estaba escribiendo porque no podía hablar, ¿no? ¿Sí, no? Ah, ok. Adri, primeramente, muy bien de lo que fue la anterior exposición y mucho más organizada y mucho más didáctica la presentación, ¿no? Es bien importante darle así dinámica, como ha dicho mi colega, la licenciada Gallegos. Nos hemos ido en el tiempo, pero ha estado bastante ameno, ¿no? No, ¿no? Entonces, se ha pasado en tiempo, ni la licenciada Gallegos ni yo nos hemos percatado. No, sí, nos hemos percatado, pero bueno, es una cosa que hay que ver para darle más dinámica a la presentación, ¿no? Bien, a ver, hay varias cosas que están ahorita mucho más claras con relación a lo que fue la anterior presentación y además mucho más objetivas y funcionales. Me parece que es importante y bueno, no tocar, digamos, en algunos temas que de pronto nos hacen trastabillar y resbalar, ¿no? Es bien importante. Sí. Bien, ahora, con relación a lo que hablas de la partitura, pues es una cosa que más me llamaba.
¿Cómo funciona la cosa de los derechos de autor? Ya. Bueno, para poder utilizar este tipo de canciones ya realizadas, se hace un contacto con las personas que están monetizando, digamos, con este tipo de música. Son diferentes empresas que trabajan. Bueno, estos dos autores trabajan con una misma empresa de monetización y se hace un depósito bancario, ¿no? Para poder utilizar este tipo tanto de la partitura como de la musicalización dentro de un programa. Uh-huh. Eso es bien importante de que lo menciones en tu exposición, ¿no? Porque directamente, bueno, digamos que todo el mundo sabe, pero no sabe. Entonces, partir de ese presupuesto de que la mayoría no sabemos de nada, ¿no? Sí. Que es bien importante. Dentro de tus panelistas, bueno, tenemos una presentadora que tal vez vaya a ser el contrapunto al panelista principal, ¿no? Que es el experto en este caso, el señor Callao, ¿no? Sería como un contrapunto, ¿o no? Sí, bueno, la propuesta de estos dos panelistas es para tratar temas específicos, ¿no? No van a ser panelistas fijos, que es lo que, bueno, es lo importante para poder darle dinamismo al programa, ¿no? Va a haber momentos donde vamos a tener que invitar, no sé, netamente a lo que son antropólogos o en este caso a periodistas como Bernabé López, que tienen experiencia en este tipo de investigaciones. ¿Esto sería un punto de vista solamente desde lo paranormal o se cuestionaría lo paranormal? No, bueno, en este caso va a haber ese tipo de cuestionamiento, pero como decíamos, vamos a, no sé, tratar de tener personas que puedan como que anteponer sus opiniones, ¿no? Dentro de las personas y del público que nos va a estar viendo, sabemos que va a haber personas que no van a estar de acuerdo con una opinión, entonces queremos poner esas posiciones tanto de expertos que conocen la investigación de lo paranormal, como que de personas que no, pero que conocen del aspecto histórico, digamos, desde un enfoque más histórico, desde un enfoque un poco más científico. Entonces, sí va a ser polémico. Sí. O sea, va a haber debate, contrapunto, punto. Exacto. ¿Sí? Yeah. Sí. Pero eso lo sabes, porque sí, me has dicho, no sé, entonces, no. Nos tienes que saber, ¿ya? Sí. Bien. Lo importante, digamos, dentro de los psicólogos, de los panelistas invitados, psiquiatras, antropólogos, psicólogos, pero no los mencionaste en tu exposición. Los psicólogos estaban como excluidos, pero sí los psiquiatras y sí los antropólogos, ¿cómo eran? Los sociólogos. Los psicólogos sí, ¿no? Psicólogos e historiadores también es importante que, bueno, son varias personas que van a ser parte del programa dependiendo a la temática que se vaya a abordar, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de Choquetanga, muy pocas personas conocen esta localidad, muy pocas personas conocen de qué vive esta comunidad. Entonces es importante invitar a personas que conozcan estos lugares y nos puedan dar como que un panorama más amplio para que la gente pueda contextualizarse, ¿no? Dónde realmente vamos a ir y vamos a hacer la investigación. Y eso hay que mencionarlo, ¿no? También en la exposición, ¿ya? Bien, yo no tengo más preguntas, más que, ¿no? Felicitarte porque ha sido poco tiempo y se ha ordenado bastante bien con relación a la última exposición, ¿no? No sé, licenciada Gallegos, le paso la pelotita. Muchas gracias, Estefan. Bien, como decía Estefan, ahora se ha visto mayor organización, eso está muy bien, ya tenemos un hilo conductor que se va comprendiendo cómo estás empleando
toda la parte teórica, ¿no? Sí hay que administrar mejor el tiempo, quizás ser más puntual en algunas cosas, y quitar otras que pueden explicarse al momento de la defensa. Nunca puedes decir no sé, aunque sea tu expresión favorita. Eso no se te puede escapar ni por casualidad y tampoco pienso. Aquí no hay que pensar, hay que decir las cosas como se han visto. Eso es entrenamiento, ¿no? Para que no se te salgan tus expresiones personales que te pueden jugar en contra, ¿ya? En un determinado momento. Bien, creo que Estefan ha puntualizado los elementos que no habían sido expuestos, que deberían ser expuestos, como el tema de tus panelistas, completar un poquito ese espectro, puntualizar este tema de los historiadores, ¿no? Que desde lo anecdótico. Sí, hay que mejorar la parte técnica porque tenemos que estar capísimos en el tema de que no falle el sonido, y que cuando se lance el video, se escuche el video. No te olvides, ahora no te hemos estado viendo, pero sí se te va a ver el día de la exposición, se te va, porque vas a estar con la pantalla descubierta, entonces también ve practicando un poquito tu lenguaje gestual, básicamente, porque más que todo se te va a ver la cara, vas a estar en un primer plano, si se quiere, o en un plano medio, al lado de tu presentación. Perfecto. ¿Ya? Ahora, yo te voy a hacer 3 preguntas que van a ir a la teoría. ¿Qué estamos entendiendo por comunicación? Bueno, dentro de lo que es la comunicación y bueno, dentro de lo que planteamos con los autores que hemos visto, la comunicación es el acto de interactuar entre un receptor y un emisor a través de un mensaje, ¿no? Y que este pueda ser retroalimentado. Muy bien, y si hablamos del modelo de Humberto Eco, ¿qué otros elementos se añaden o son básicamente los que acabas de mencionar? Bueno, sí podemos hablar de Humberto Eco habla de bastantes aspectos, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que nos hemos sujetado para poder realizar esta investigación es del aspecto comunicacional y de lo que la comunicación quiere, bueno, de lo que la cultura quiere mostrar a través de lo que es la comunicación. Ok, estás usando también un concepto cultural bastante amplio. ¿Cómo entendemos la cultura a partir de la misma posesión de Humberto Eco y la de la escuela, que es, bueno, del modelo que tú estás estudiando, ¿no? Que es el contar historias, se me ha ido el autor, honestamente. Walter Fisher. Muy bien. Comunes ambos autores, ¿no? Fisher y Eco. Bueno, ambos autores muestran, nos dan un panorama amplio de lo que es la comunicación y de lo que es la cultura. Tienen mucho en común, hablan bastante sobre lo que la cultura muestra a través de lo que es la comunicación. Son aspectos bastante importantes lo que ellos muestran, ya que hablan que nosotros somos seres comunicacionales y seres culturales que tratamos de mostrar y a partir de lo que es la comunicación aprendemos y enseñamos. Muy bien. A ver, una más que se me ocurre que te pueden preguntar. ¿Por qué un programa de misterio o no uno educativo o uno estrictamente cultural? Histórico, por ejemplo. Dentro de los autores que hemos podido plantear, Garay nos dice que debemos a cualquier género, sea un género informativo, educativo, de entretenimiento, siempre hay que plantearle una chispa de entretenimiento. Entonces, por eso que hemos querido abordar lo que es entretenimiento y no lo que es educación. Además que estamos viendo que en nuestro país, como decíamos dentro del planteamiento del problema, hay bastante entretenimiento solo, ¿no? Las franquicias nos han traído solamente lo que es el entretenimiento. Entonces, es importante abordar este tipo de programas, pero desde un aspecto más nuestro y que al mismo tiempo tenga otros factores importantes, ¿no? Como lo es la investigación. Sabemos que muchas personas a partir de los 13, 14, 15 años ven este tipo de programas que muestran solamente entretenimiento.
Además de que el aspecto misterioso, paranormal, es un aspecto que tiene bastante atracción a este público y que ahora está siendo bastante explotado en lo que son las plataformas virtuales, ¿no? Tanto Netflix como YouTube, como Twitter, como Facebook, tienen pequeños sectores dedicados a lo que es el aspecto paranormal desde una perspectiva para entretener al público, ¿no? Y desconectarlo de lo que es la coyuntura actual. Muchas gracias. Has contestado muy bien, Patricia. Gracias. Patricia, licenciada. Ok, Por favor. perfecto. Muchísimas gracias, Silvia. Ya. Bueno, yo coincido con ustedes, compañeros. Pero voy a hacer, acá tengo, a ver, mis apuntes. Primero, Adrianita, a estas alturas sigo observando varios errores de puntuación y también de acentuación, varios. Ya, eso, por favor, me vas a revisar con precisión, con precisión. 1, 2, coincido en la parte de la que dice la licenciada Gallegos, los panelistas. Yo lo he visto, es un poco suelto, Adri. Yo te había recomendado la anterior vez, haz énfasis, por ejemplo, en las características profesionales de Cáceres, Cáceres, de Bernabé, y sabemos por dónde hay que disipar también, ¿no? Ya te había hablado. Cáceres tienes que dar mayor énfasis, Bernabé también. Y cuando hablas de la parte de, claro, tú has mencionado a los psicólogos, pero de repente un poquito más entrar en mayor precisión, porque no te olvides que es un gran sostén teórico. Eso. También cuando presentas tus programas, cuando presenta el primer programa, me parece, no sé qué dicen ustedes, yo lo veo demasiado largo, muchas imágenes sueltas veo, y ¿tiene esa parte audio, Adri? Cuando presentas sí, los programas como ejemplos que has analizado. Tengo, solamente de que no he podido activarlos acá desde la computadora, he tratado de activarlos porque son programas, tanto la musicalización, que quería mostrarles que va a ir en diferentes fragmentos, digamos, de lo que es la obra de estos dos autores, y los 3 programas que tenemos con observación dentro de su intro, ¿no? Antes de entrar a lo que es el programa en vivo, cómo trabajan con esos aspectos. Cuando hablas de los 3 programas que has observado, como el programa, el primer programa, no sé qué se llama, antes del Más Allá. Por ejemplo, ahí yo lo he visto, paranormal, lo he visto muy largo y un tanto aburrido desde la lógica que yo no he podido captar nada de audio. Eso me imagino que es algo técnico, ¿no? Sí. Que eso tenemos que, como dice la licenciada Gallegos, sopesar con mucho cuidado estos errores. Después, me parece importantísimo, ¿no? Lo que planteaba Estefan, mencionar la parte de la partitura. Bueno, seguimos. No sé, ¿qué dicen, colegas? Pero yo me quedo con una intriga que me gustaría, con una pregunta. El vestuario de las panelistas no pasa pues desapercibido, ¿no, Estefan? Obvio no, para nada. Lo que pasa es que ahí depende mucho de la propuesta y bueno, ahí es complejo porque si entramos en detalle podemos pecar, ¿no? Entonces, no, pero es que eso va a ser pregunta, ténganlo por seguro. Entonces no, ahí, ¿cuál va a ser? Pero a lo que voy es de que sí, la mencionas es como Hitchcock, muestro el cuchillo o no muestro el cuchillo. Es una estrategia narrativa en el sentido de que de pronto van a salir las preguntas y ahí evidentemente se tiene un cierto juego de cintura con eso, pero porque hay una propuesta que, por ejemplo, en el caso de los mexicanos, si no me equivoco. Sí. Sí, la mexicana. La mexicana. Es muy apelativa, pues, totalmente amarillista, ¿no?
es hasta acá sexista. Entonces, claro, ¿no? No sé, pues, la presentadora Venus Vaca la vamos a... No, pues, no va a ser así. No, tampoco queremos eso. Entonces se los va a comer a los directores, etcétera, etcétera. Los va a mandar a la punta de un cuerno, tal vez, ¿no? Entonces, la cuestión es de que, evidentemente, el cariz que le queremos dar al programa tiene que ver mucho con lo que se ha dicho en la teoría, ¿no? En la teoría que hemos dicho, de que de alguna manera tiene elementos informativos, ¿no es cierto? Y se va a este campo de lo paranormal, en donde lo informativo también puede pasar por, a determinados momentos, cuestiones didácticas y educativas, en el sentido de que si nos vamos, por ejemplo, a Choquetanga, en Choquetanga nunca nadie ha escuchado de Choquetanga, y dices, ¿qué es Choquetanga, no? Y de pronto te contextualizan de que está en el Departamento de La Paz, o sea, ¿entiendes? Hay elementos educativos. Que, por ejemplo, el programa mexicano, no lo tiene, o sea, vale madres. O sea, el programa mexicano es, ¿no? Sensación, sensación, miedo, 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 ¿no? ¿No? En lo que tienes algo de miedo, ya, ¿no? Y pum. Hasta sismo, entonces, miedo, con, ¿no? Así, bueno, esas asociaciones estúpidas, ¿no? Perdón el vocabulario. Pero, digamos, lo que está proponiendo, de cierta forma, Adri es más inteligente. Y es, pienso que puede tener estos ganchos, ¿no? Amarillistas, pero utilizándolos de una forma muy estratégica en Y el muy sentido de sutil. que está yendo hacia la información, está contextualizando a las personas. Por eso tenemos panelistas que debaten y el otro dice, pero no creo pues, en eso, qué barbaridad, ¿cómo va a decir eso? Miren, estas son las pruebas, ¿no? Y ¡pum! El programa les muestra, ¿no? Claro. ¿No? Y ahí aparecen los duendes, ¿no? Entonces, claro, lo del vestuario, pienso yo, de que si vamos por un lado, o sea, es que es una decisión que tiene que tomar producción, pero a principio, personalmente, yo iría por un lado que parecería más sobrio, un poco más al estilo español, ¿no? Exacto. De hecho, ¿No? Y Si me le da permites. entonces un cariz más neutro, y le da un Exacto. cariz más Un poquito, si me permites, serio. Estefan. Si estamos hablando de una construcción narrativa en la que tú estás trabajando, por ejemplo, rojos, me gustó, me olvidé decirte cómo se ha bajado la intensidad del rojo en el logotipo, porque ahora ya no golpea, ya no pega en la visión, ¿no? Hay un equilibrio que se ha logrado, a pesar de que son colores tan contrapuestos que muy rara vez se trabajan de esta manera, porque ni siquiera son complementarios, ¿no? Pero se logró ese equilibrio, ya no está chillón. Tal vez jugar justamente con este elemento del azul y el negro, donde neutralizas un poco al presentador para darle mayor importancia a la temática y a los panelistas, ¿no? Donde realmente la presentadora se convierte en una facilitadora de este diálogo. Entonces, en tu narrativa, en tu construcción ya de vestuario, hay que trabajar eso también, ¿no? Hay que optimizar el uso de los mismos colores con mayor sobriedad. No es necesario que yo pienso que es más interesante ver a una persona vestida hoy en día que verla desvestida, porque las vemos todos los días, ¿no? Quizás puntualizar es un vestuario, como decía más sobrio, que muestre menos y que neutralice un poquito más a la presentadora o a los presentadores que vayas a emplear, ¿no? Porque también si es chico, por ahí le ponemos terno naranja, como que no va a ir, pero se puede hacer también. Perfecto. De hecho, es, lo que les decía es que de ahí viene una pregunta y ténganlo por seguro, tanto Estefan como... Va a salir la pregunta. Va la pregunta y ahí Adriana tiene que tener la precisión de responder con toda la seguridad y claridad. O sea, el producto que está haciendo Adriana no es para nada bajo, en la parte del vestuario, bajo la línea del que hemos visto, no existe, ¿no es cierto? Para nada va a entrar en un ámbito de formalidad. Pero Adriana, tienes que estar muy bien preparada para responder, porque tenlo por seguro que va por ahí la pregunta, y bueno, y Venus no va a responder a ese estilo, ni tampoco el programa que estás queriendo tú presentar, ¿sí? O sea que eso tienes que usarlo como un plus a favor del producto que tú estás trabajando. Por ahí va la observación, porque es algo que a gritos se puede observar, pero tú también tienes que tener la precisión
y la claridad para poder responder a tus jurados. Yo decía, bueno, esos son los aspectos que son poquísimos porque lo has trabajado todo lo que se te ha observado. Y muy bien, has trabajado el color, muy bien ha quedado, ¿no, Silvia? La observación de ese rojo que nos ¿Tú qué hacía, opinas, Estefan? nos Aquí dañaba voy a la ser vista. un poco abogado del diablo otra vez, ¿no? Pero sí, hemos trabajado la cromática, pero la tipografía en sí, evidentemente, tenemos que trabajar lo de la visibilidad, porque el trabajar en caja alta no va a ser suficiente para la legibilidad. Entonces, pensar un poco en eso. Cuando colocamos muchos efectos a las tipografías, tienden a confundir antes que a ir a su objetivo principal, que es el de no perderse con relación a la información que estamos trabajando, ¿no? Entonces, la idea, digamos, con relación a de fondo, ¿no ve? Ver, digamos, una manera de poderlo trabajar, porque aquí hemos hecho como primero y segundo plano, ¿no? Pero poder trabajar esto de una manera más legible y más visible. Visible, legible, se ve, pero digamos que legible en el sentido de la propuesta que se está queriendo dar con relación a esto que es enigmático y que estamos tocando estos temas a fondo, digamos, ¿no? Entonces, ahí, digamos, trabajar la tipografía, yo sé que ahorita es muy subjetivo lo que estoy diciendo, pero hay una manera de ir trabajando desde el punto de vista del diseño este elemento que tiene que ver con lo que queremos pasar, pues, al público, ¿no? Eso tiene que ver mucho con la sensación que te da la tipografía desde su punto de vista de la forma, ¿no? A justamente el contenido que quiere pasar, ¿no es cierto? Estamos hablando de un programa que por lo que busca un cromatismo, ¿no? Que combina el negro con lo azul, algunas teorías, digamos, del diseño, la vuelven mucho más sobria, ¿no? Pero a la hora que entramos con, ¿no? Rojo, pero lo hemos atenuado y con fuego todavía, claro que se quiere decir ahí de que no se van a tocar los temas realmente a fondo, ¿no? Como dice la palabra. Pero ¿cómo lo haces esto en una composición del diseño? Ya, pues, no, abogado del diablo, les digo. Entonces, es una discusión larga, ¿no? Entonces, evidentemente hay que mostrar de que es una característica que se mueve, ¿no? Entonces, se podría jugar dentro de lo que es la característica del programa de que a fondo venga desde atrás hacia adelante, porque se juega con movimiento, ¿no? Las viñetas y las características con las que se van a trabajar tienen que ver con eso, ¿no? Pueden ser lineales, totalmente horizontales, o trabajar realmente fondos, ¿no? Que vengan en perspectiva de punto de fuga de atrás hacia adelante, de adelante hacia atrás, ¿no? Y jugar con eso, básicamente, ¿no? Otra cosita, antes de que me olvide, dentro de la teoría había una cosita que quería enfatizar. Ojo con las comparaciones entre Eco y Fisher, o sea, otra vez, ¿ya? Hagamos tal vez un complemento entre Eco y Fisher, porque no son lo mismo, Adri. Cuidado, ¿ya? Uno se está yendo, es una teoría que ya hemos discutido la anterior vez, que es la que maneja Fisher desde un punto de vista narrativo, literario, comunicacional. ¿No? Eco está yendo a otro lado. Eco nos está llevando al mundo de la cultura y sus simbolismos. ¿Ya? Entonces, claro, Fisher puede, digamos, manejar eso, pero no es lo mismo. Técnicamente son distintos. Ojo con eso. Perfecto. ¿Ya? Se complementan. Se complementan. ¿No? Exacto. Exacto. Y por eso se utiliza en el programa, digamos, ¿no? Bien, ya. Perdón. Ahora, Silvia, Paticita, ¿no crees que yo les pediría tanto a ti como a Estefan
otra defensa más. ¿Por qué? Tenemos que tomar en cuenta que estamos ahorita con una falencia, ¿no es cierto? No es lo mismo defender en un aula, en una sala, que hacer virtual. Entonces yo les pediría otra defensa más. ¿Estamos de acuerdo? Por mí no hay problema, pero pasado el 30 tengo defensas con los chicos de seminario 1. ¿Ya? ¿No? Por mí no hay problema, pero pasadito el... Pero necesitamos, ya viéndola, Adriana, ya viéndola, ese detalle más, Adrianita, tienes que ajustarlo, ¿ya? Y también, Pati, ¿cuándo veríamos el avance del producto? Porque ahí tenemos que ver que se esté reflejando, todo lo que se está diciendo se tiene que reflejar en el producto. En la próxima defensa, Adriana. Sí, de hecho, en la próxima defensa ya va a estar el producto listo. No se preocupe. Sin duda alguna, tenemos que ver ese producto. Sí. Y trabajarlo, como decía Estefan, teóricamente, esa complementariedad de Fisher y Eco, ¿no? Que yo no los veo tan dispares. Si bien, sí es cierto, teóricamente hablan de cosas totalmente, bueno, un punto de vista totalmente diferente. Sin embargo, existen puntos de convergencia, ¿no? Que los hacen complementarios. Quizás, no tanto para la exposición, sino para el momento que te pregunten, esa complementariedad de la que tú estás hablando, esa presencia de estos dos autores quede clara, ¿no? Porque va a saltar la pregunta, lo está preguntando Estefan y seguramente va a saltar esa pregunta. Entonces hay que tenerlo muy bien esquematizado para contestar en caso de... Yo creo que en la defensa, Silvita, yo creo que en la defensa ella ya tiene que mostrar de manera clara y precisa que no está comparando, sino que está haciendo una complementación ya en la defensa, porque en algún momento nos percatamos que ella hizo como que quiso comparar. Entonces eso hay en la defensa, porque cuidado que eso Pero Pati, yo creo que a lo que se refiere Silvia, las dos tienen razón. En la exposición que ha hecho, eso queda claro, ¿ya? Sí. Pero a la hora de la pregunta, sí, fue así medio rudo, ¿no? Entonces, evidentemente ahí, hay que, ¿no? Corregir, ¿no? ¿Ya? Sí. ¿No? Y entonces eso te tiene que quedar claro, Adri, porque ahí sí te revuelcan, ¿no? Encuentra un semiótico y el semiótico dice, es como Fisher, Fisher es semiótico, no. Ya viene toda la guaraba de, ¿no? Los tradicionalistas dogmáticos de la semiótica. Que la semiótica no es dogmática, por si acaso, no me lo llamen así a mí. Hay algunos que son así como religiosos ¿no? Ortodoxos, católicos, ¿cómo es? Ortodoxo, romano, ¿no es? Así. Claro. De hecho, el paradigma de Fisher es... a literatura, ¿no? Ajá. De hecho, el paradigma de Fisher es como una crítica a la teoría racional de Aristóteles, ¿no? Pero entrando por ese punto es más complicado. No, claro, lo que pasa es que lo importante de Fisher es una cosa que muchos guiones han comenzado a emplear también. Exacto. El punto de giro, ¿ya? Exacto. No es nuevo, pero lo que pasa es que cuando él la maneja, ¿no es cierto? Es algo que para esa época era importante, digamos, ¿no? Entonces ya se comienza a hablar de estos puntos de giro en la literatura, pero también en las pequeñas narrativas como vendrían a ser, digamos, los periódicos y esas cosas. Exacto. ¿No? Perfecto. Pues tenía que ver mucho con, no sé si era su... Claro, si te entra un dogmático que ve la semiótica desde la lingüística, es bien complicado, ¿no? Hacerle entender que no funciona así en otro tipo de lenguajes. A eso creo que se va Estefan. Entonces,
que tener en la exposición, se entiende, pero tienes que tener lista la pregunta, ¿no? Porque seguramente puede salir si viene alguien que trabaja solamente desde el punto de vista lingüístico, la semiótica, ¿no? Ahí se puede generar un totalmente teórico y técnico, ¿no? Entonces, exacto. Y esos son los que vienen, pues. Sí, Sí. ¿no? Pero eso, Adri, para que en realidad todo esto que estamos haciendo es para que tú a la hora en que te vengan con todas las arpas y todo, tú tranquila, ¿no? Ah, ya, ahora voy a usar escudo, ahora voy a usar espada, ahora voy a usar lanzafuegos, así, tranquila, ¿no? Tienes todas las herramientas ahí. ¿Entiendes? Perfecto, Es muy Lick. importante de que Gracias. estés tranquilita y veas de que hay millares de posibilidades por donde viene la mano, ¿ya? Inclusive algunas que tal vez nosotros ya no estemos viendo, ¿no? Pero es eso, ¿no? En esos momentos lo de la exposición es mostrarle a tu abuelita y si tu abuelita no entiende, pues hay un problema, pues entonces tienes que explicar, ¿no? Y eso te va a dar a entender de que hay cosas que no se pueden dar por sobreentendidas. Nada de lo que expliques se puede dar por sobreentendido. ¿No ves? Perfecto, Lick. Gracias. Silvita, entonces sería el viernes, jueves es 30. Sí, después del 30, puede ser el primero o el 2. Sábado, el sábado. Sábado primero, ¿te parece? ¿Les parece? ¿A qué hora sería? ¿A la misma hora? En la ¿O no? nochecita. Ah, pues está Marco. Ay, Sí. Estefan, claro que sí está. Pero podemos Tendría hacer una que ser- detrás de otra. ¿Qué? Una detrás de otra. ¿Ya? ¿Les ¿Combo? parece? Maratónica le echamos. ¿Combo? O sea, depende de Combo. Steph. ¿Combo? ¿Qué Steph hora? sobrevivo al 30. Por eso a las 18 empezamos con Marquito y terminamos con Adri. No, ya, pues verbena, ya, listo. Claro, y de ahí nos vamos a festejar. Ya, pues, Cada quien ¿no? en su casa. Celebración virtual. Claro, nos preparamos. Ya, A ver, ya, entonces el 30. el 30 después de Marco. Ya sabes, Marco, tienes que respetar tus tiempos. Sí, sí, eso, ¿no? El tiempo hay que reducir. Sí. ¿Hasta cuándo vas a saber? ¿Hasta la próxima semana? ¿Es 30? ¿El 30 minutos? Pati, la verdad que con el ministerio, como los están maltratando, no te podría decir, pero trataremos de manejar un tiempo de 40 minutos, ¿no? Porque ya en la exposición se puede extender el lío, pero trataremos de manejar en relato unos 40 minutos ahora y dejar un espacio para la presentación de los productos, porque la verdad, tal vez en 15 días sepamos o en 10, no sé, no te podría decir tal día vamos a saber porque va a depender mucho del ministerio, ¿no? De que haga las correcciones que se están solicitando, porque evidentemente venía muy complicada la mano también para los chicos, inclusive, ¿no? Claro, lo que pasa es que, digamos, buena parte de esas defensas, no solamente, como hemos podido ver entre nosotros, cuando son 5 tipos, esto se va pues, a 3 horas. Entonces, por eso también esa cuestión Exacto. no es También se va a como el limitar. tiempo real, o sea, el tiempo real como que se duplica, se triplica, ¿no? Exactamente. Justamente por eso es que se está rebajando la exposición y posiblemente también hay un tiempo límite como en preguntas y en todo eso. Uno, por que esto lo está pidiendo también la Federación de Profesionales, ¿no? No todos sus profesionales tienen, digamos, Wi-Fi y son una serie, el mismo tema de la conexión, porque nosotros vamos a mandar señal como universidad, pero si ellos no tienen la disponibilidad, por más señal buena que nosotros enviemos, o posiblemente tengamos nosotros que enviarles también el tema de paquetes, si es que no tuvieran, o alguna forma para que se mantenga la calidad de la conexión. Esa es la parte que se está viendo con la parte técnica, ¿no? Claro, complicado, ¿no? Porque tiene que garantizarse además que se tiene que garantizar la grabación total de toda la defensa, más el debate y todo eso. Por eso también que se está hablando de tiempos límites, ¿no? Por el tema de los pesos que van a tener estas exposiciones. Exacto.
y tenemos que hacerlo ya para que ya empiecen a defender, porque todas las universidades estamos solo con internas, estamos varados en el resto. Exacto. Sí. Sí, sí. Y ese es el tema. Ya. Creo que la UMSA nomás está haciendo defensas. Entre 4 sacan foto y dicen defendieron. Sí, están haciendo, porque bueno, tienen esa cosa también, entonces han dicho que estén ahí con las medidas de bioseguridad, más que cosa. Sí, es presencial, pues. ¿Qué? ¿Está Tienen presencial? algún, sí, Están sí. haciendo presencial, pero no sé cómo les vaya esta semana porque tienen varios docentes y administrativos contagiados. Creo que inclusive ya tienen algunos fallecidos la UMSA. Estaban haciendo una revisión de la temática, pero bueno, total, ellos son sistema, ¿no? Se manejan de otra manera. Son autónomos Sí. en eso. No, es que estoy pensando en algunas cosas ahí de la Cato igual, y con Entonces, todas las que han tomado de cuidados, unas irresponsabilidades tremendas, obligando a los estudiantes a ir a ciertos lugares, o sea, nada que ver. Nada que ver. Pero, No. No, pues es que es no. arriesgarlos. No está ¿cómo están Sí, las pero cosas ahorita? bueno, muchos no deben ver ese riesgo, deben seguir viendo números y no ya nombres como algunos otros, ¿no? Exacto. Bueno, Bueno, chicos, gracias a los que han participado escuchando. Espero que les haya servido. Esa es una idea. Los que han estado todos y no se han caído, algunos se han caído, otros han entrado, salido. Es así una defensa interna, ¿no? Todavía viene a la pública. Entonces tienen que tener un trabajo muy consciente, muy a detalle, ¿no? Estefan, querido, muchas gracias por tu tiempo, por tus conocimientos. Patti, lo Gracias. propio. Y Adrianita, entonces nos estaríamos viendo el 1 de agosto. no, pues Ya, el 2 gracias de a ti, agosto yo Silvia. celebro el Día de la Raza, así Gracias, que no me falta. Estefan. Muchas Gracias, No, gracias a gracias a ustedes. los dos chicos. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima, ¿no? Nos vemos Sí. en la próxima. gracias. Gracias Chao. a los 3 licenciados, un abrazo grande y a cuidarse. Gracias, vamos a Y pues, seguir cuidarse mucho, resolviendo esto. celebrar ¿no? Que te gradúes y que sea presencial. Sí. Por lo menos la celebración, Dios quiera. Claro, pues, ¿no? Ujú. Entonces, a ver, cuidarse ahora para celebrar después. Muchas gracias. Así vamos a Ok, tomar en cuenta todo. Un abrazo. un Ok, abrazo a Gracias. todos, buenas gracias. noches. Gracias, hombre. Gracias a Gracias. todos. Igualmente. Chao. Chao, Chao. chao.